Mi pareja en línea resultó ser una ejecutiva fría y poderosa. Mi novia virtual era una mujer de apariencia inocente, pero sumamente sensual. Su voz era seductora, su figura esbelta, con una cintura delgada y piernas largas. Me llamaba cariño a cada momento, con dulzura y coquetería, derritiendo mi corazón con cada palabra. Después del Año Nuevo, asistí a una cena de gala organizada por familias influyentes. Fue allí donde, por casualidad, vi a la legendaria y temida presidenta de una gran empresa en la ciudad portuaria, Isabel, reprendiendo con severidad a sus subordinados. Su voz me resultó tan familiar que me quedé petrificado. Era la misma voz de mi novia virtual. Quise huir. Víctor me había arrastrado a esa cena, y aunque al principio me negué, sus súplicas y promesas de que habría muchas mujeres hermosas me convencieron. Y no me mintió, la velada estaba colmada de bellezas, aunque ninguna igualaba a mi novia en línea. Sentados en un rincón del salón, comentábamos sobre las asistentes cuando un alboroto llamó nuestra atención. «Es Isabel», susurró Víctor. Al mirar con atención, confirmé que era ella, la célebre presidenta de la ciudad portuaria. Era sensual, deslumbrante, con una fortuna de miles de millones. Durante años, fue considerada la esposa ideal por los jóvenes más acaudalados. Sin embargo, siempre mantenía una expresión fría, como si todos le debieran una fortuna. A pesar de tener innumerables admiradores, jamás se le había vinculado con escándalos amorosos. Se sabía que un famoso actor intentó acercarse a ella con malas intenciones, incluso llegando a drogarla. Pero fue descubierto, y su destino fue trágico. Desde entonces, la atención pública se desvió de su belleza hacia una pregunta más inquietante: ¿acaso Isabel siquiera se interesaba por los hombres? Volví la vista a mi teléfono, sin mucho interés, y comenté: no vale la pena mirarla. No es alguien que uno pueda tener. Prefiero a mi pequeña novia. Anoche me envió un audio llamándome cariño con una voz tan dulce. Me dijo que esta noche tenía una cena con clientes. Seguramente está ocupada ahora. Con entusiasmo, escribí un mensaje: te extraño. Llámame, cariño. Justo entonces, otro alboroto surgió en el salón. Parece que uno de los subordinados de Isabel causó problemas, dijo Víctor, nervioso. Yo asentí sin interés. Toda mi atención estaba en mi novia. Mi teléfono se iluminó con un mensaje. Cariño, estoy ocupada, ¿puede ser más tarde? Respondí de inmediato. No. Quiero que sea ahora. Ella contestó: está bien. Sonreí satisfecho. Pero entonces, desde el otro lado del salón, escuché una voz familiar. Cariño, yo también te extraño. Mi corazón dio un vuelco. Miré incrédulo. La voz provenía de Isabel, quien manipulaba su teléfono con expresión impasible. Todos a su alrededor estaban atónitos. Mi teléfono volvió a iluminarse. Era un mensaje de voz de 3 segundos. Pensé que debía ser una coincidencia, pero no me atreví a apostar. Bajé el volumen, acerqué el teléfono al oído y escuché. Cariño, yo también te extraño. Fue como recibir un golpe en la cabeza. Aún así, me aferré a la esperanza de que fuera una coincidencia. No respondí. Solo observé a Isabel. Ella guardó su teléfono y continuó reprendiendo a su subordinado. Pero su voz, cada vez me sonaba más familiar. No me rendí. Escribí otro mensaje. De verdad, ¿cuánto me extrañas? En cuanto lo envié, levanté la vista. El teléfono de Isabel vibró. Ella se detuvo, revisó el dispositivo, escribió algo y lo guardó. Mi teléfono volvió a iluminarse. Quisiera estar contigo ahora mismo. Estaba perdido. Mi novia virtual era Isabel. En el salón, su voz seguía resonando. Algunos ya murmuraban entre ellos. ¿Escuchaste eso, Steven? Me dijo Víctor. Guardé el teléfono con nerviosismo. ¿Escuchar qué? Lo que dijo Isabel. Parece que tiene novio, y hasta le habla con cariño. Le tapé la boca de inmediato. Baja la voz. ¿Quieres que todos se enteren? Víctor se dio cuenta de su imprudencia y bajó el tono. Steven. ¿Isabel hablando así con alguien? ¡Qué contraste tan grande! Asentí con indiferencia, pero por dentro estaba tan impactado como él. Isabel siempre me pareció una mujer inalcanzable, fría como el hielo. Jamás imaginé que pudiera tener relación alguna conmigo. Pero ahora, resulta que es mi novia virtual. Recordé su voz dulce, sus mensajes cariñosos, las veces que me llamó cariño,
y todas las peticiones absurdas que le hice. Me recorrió un escalofrío. Tiré de la manga de Víctor y le pregunté en voz baja: ¿Tú sabes algo sobre Isabel? Él me miró con expresión temerosa. Me gustaría, pero ¿me atrevería? ¿Ya olvidaste lo que le pasó a ese actor? Sus palabras fueron como un balde de agua fría. ¿Cómo olvidarlo? Ese actor intentó drogarla y terminó arruinado, exiliado del país. Pero yo la engañé. Me hice pasar por un CEO de 30 años, mientras ella creía ser una inocente estudiante universitaria. Le exigía que me llamara cariño todos los días, que me mimara. Al principio era tímida, pero con el tiempo, gracias a mi insistencia, se volvió más atrevida. Y ahora descubro que esa chica tímida y encantadora es Isabel. ¿No hemos intercambiado los papeles? La observé de nuevo. Su rostro era frío como el hielo. ¿Dónde estaba la timidez? Y lo peor, yo soy más joven que ella. Tragué saliva. Puse una mano sobre el hombro de Víctor. Víctor, si alguien, solo hipotéticamente, hubiera engañado a Isabel, ¿qué crees que le pasaría? Él me miró con una sonrisa maliciosa. ¿Tú qué crees? Prefiero no imaginarlo, respondí. Seguro no acabaría bien. Volví la vista hacia donde estaba Isabel, pero ya no estaba. Una inquietud inexplicable me invadió. ¿Dónde está Isabel? Pregunté. La vi salir apresurada con el teléfono en la mano. Tal vez fue a llamar a su novio, dijo Víctor. En ese instante, mi teléfono comenzó a sonar. Lo colgué de inmediato, nervioso. ¿Por qué no contestas? Preguntó Víctor. Llamada de spam, mentí, sin inmutarme. Pero el teléfono volvió a sonar. Lo colgué otra vez. Y salí corriendo. ¿Era una broma? ¿Quedarme ahí esperando mi final? Al llegar a casa, abrí el teléfono con el corazón encogido. Además de una larga lista de llamadas perdidas, había decenas de mensajes. Cariño, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me contestas? ¿Estás enojado? No fue mi intención rechazarte antes. Si tienes alguna petición, la cumpliré de inmediato. Al ver esa avalancha de mensajes llenos de cariño, me dolía la cabeza. ¿Por qué tuve que inventarme un personaje tan alejado de quien soy en realidad? Abrí la cámara y me miré. No, definitivamente no tenía pinta de un CEO de 30 años. Si Isabel descubría que la había engañado, que un hombre más joven que ella la había manipulado, probablemente no viviría para contarlo. No podía acabar como aquel actor famoso. Mientras pensaba cómo responder, recibí una llamada de mi madre. «Steven, esta noche vuelve a casa. Tu abuelo tiene un invitado importante. Es obligatorio». Respondí con un desganado sí. Al colgar, miré de nuevo los mensajes y bajé las escaleras, fingiendo no haberlos visto. Pero al llegar al salón, me encontré con una escena inesperada. Isabel estaba en mi casa. Resultó que el invitado importante de mi abuelo era el abuelo de Isabel. «Steven», dijo el abuelo de Isabel con una sonrisa. «¿Te acuerdas de mí? Cuando eras niño, te cargué en brazos». Escuché esa frase con resignación. Sonreí con cortesía. «Claro que sí, abuelo Liu. Espero que esté disfrutando la velada». Eché un vistazo a Isabel. Estaba sentada en el sofá, en silencio, concentrada en su teléfono. Quizá notando mi mirada, el abuelo Liu dijo: «Isabel, acompaña a Steven un rato». «No hace falta, pueden seguir conversando», me apresuré a decir. «Iré a ver qué hace mi madre». Me di la vuelta para escapar, pero el teléfono se me cayó. Y, por desgracia, justo frente a Isabel. Me agaché de inmediato, pero ella fue más rápida. En el instante en que lo recogió, la pantalla se encendió. ¡Maldita sea! Mi fondo de pantalla era una foto de su clavícula. ¿Cómo iba a dejar que viera eso? Le arrebaté el teléfono con rapidez, mirándola con desconfianza. «Voy a buscar a mi madre», dije, y me escabullí. «Espera», me detuvo de pronto. «¿Puedo ver tu teléfono?» Instintivamente me cubrí el bolsillo. No creo que sea apropiado. Los dos abuelos notaron el alboroto. El abuelo Liu frunció el ceño. «¿Qué ocurre?» «Es que, los teléfonos son algo privado», dije en voz alta. «No creo que sea conveniente». Tal como temía, el abuelo Liu se molestó. «Isabel, ¿por qué quieres ver su teléfono?» No sé si fue mi imaginación, pero juraría que vi a Isabel sonreír levemente.
Es que me pareció que el fondo de pantalla de Steven era una foto mía. Y como eso implica derechos de imagen, mejor ser cautelosos. Lo dijo mirando hacia mi abuelo. Él frunció el ceño. Tiene razón. Steven, enséñale el teléfono. No creo que sea buena idea, seguí resistiéndome, lanzando miradas suplicantes a mi abuelo. Pero él no entendía nada. Vamos, Steven. No seas tan quisquilloso. Con el respaldo de mi abuelo, Isabel sonrió y se acercó lentamente. Me acorraló contra el sofá. Podía oír los latidos de mi corazón. No podía negarlo, Isabel era una belleza de primer nivel. A pesar de haber visto muchas mujeres hermosas, no pude evitar tragar saliva. De pronto sentí que algo salía de mi bolsillo. Mi teléfono. Isabel lo tomó sin permiso, lo desbloqueó y lo miró. Una sonrisa enigmática apareció en sus labios. ¿Conoces a esta persona? Mi corazón dio un vuelco. No, no la conozco. Es una actriz que me mostró un compañero de clase. Él es fanático. Ah, ¿sí? Asintió. ¿Tu compañero? El abuelo intervino. Isabel, ¿es tu foto? Ella sonrió con cortesía. No, no soy yo. Es una amiga. El abuelo asintió, satisfecho, y volvió a su partida de ajedrez. Isabel sacó su teléfono y me lo extendió. Agrega mi contacto. Quise negarme, pero ella miró de reojo a mi abuelo. Entendí de inmediato, si no lo hacía, podía pedírselo directamente a él. Y entonces, descubriría que mi fondo de pantalla era su foto. No tenía escapatoria. Por suerte, tenía una cuenta secundaria. Sin dudarlo, la usé para agregarla. Solo entonces me dejó ir. Corrí a la cocina y le escribí a Víctor. Tenemos que vernos esta noche. Necesito tu consejo urgente. Mi mente era un caos. Recordé cómo Isabel, en nuestra relación virtual, me llamaba cariño por mensaje, me enviaba fotos de su clavícula. Quería retroceder en el tiempo y abofetear a mi yo del pasado. ¿Acaso era afortunado, o estaba maldito? Justo entonces, recibí un mensaje en mi cuenta principal. Era de Isabel. Cariño, acabo de conocer a un compañero tuyo en casa de un amigo de mi abuelo, ¡qué coincidencia! No me atreví a responder. Otro mensaje llegó. Su fondo de pantalla es mi clavícula. Dice que tú se la enviaste. ¿Cómo pudiste compartir eso con alguien más? Sentí un escalofrío. ¿Iba a vengarse? Pero luego escribió. Él me dijo que tú dijiste que eras fan mía. ¿En serio me ves como una estrella? Estoy feliz. Suspiré aliviado. Pero aún no sabía cómo responder. Entonces, desde la cuenta secundaria, me llegó otro mensaje. Era ella, por supuesto. ¿Puedes contactar a tu compañero ahora? Le he enviado muchos mensajes y no responde. Le envié capturas de pantalla de mensajes sin respuesta. No he podido contactarlo, escribí. Ella respondió enseguida. ¿Crees que le haya pasado algo? Me dio su dirección antes, ¿y si voy a buscarlo? No. Había olvidado que le di la dirección de mi apartamento. Si iba hasta allí, mi identidad quedaría al descubierto. ¿Y si eso pasaba? ¿Me exiliarían? ¿Me cancelarían en toda la red? Volví a mi cuenta principal y le escribí. Perdón, estaba de viaje por trabajo. No había visto el teléfono. Ella respondió de inmediato. Cariño, por fin me contestas. Pensé que te había pasado algo. Estuve a punto de ir a tu casa. No estoy en casa, le escribí. Cuando regrese, te cuento. Guardé el teléfono. Esa noche, cuando encontré a Víctor, ya estaba algo ebrio. Me senté a su lado, frustrado, y me bebí un vaso de un solo trago. ¿Qué pasa, Steven? ¿Estás de mal humor? Recordé por qué había venido. Pero no me atrevía a contarle la verdad. Así que lo planteé de forma indirecta. Víctor, si descubrieras que alguien a quien aprecias mucho te ha estado engañando, ¿qué harías? ¿Engañando en qué sentido? Preguntó él. ¿Dinero, cuerpo o sentimientos? Pensé en todo lo que había pasado con Isabel. Me había comprado regalos, aunque yo los rechazara, ella insistía. Eso contaba como engaño económico. Me llamaba cariño cada noche con esa voz dulce. Sin duda, también había un componente físico. Y, por supuesto, todo mi personaje era falso. Eso era engaño emocional. Víctor me miró con expresión seria. ¿Todo eso? Asentí con cara de tragedia. Él puso los ojos en blanco.
¿Engañar en todo? Si me pasara a mí, no la dejaría irse tan fácil. Tendría que pagar por todo. Si me entero de que alguien me hace eso, no lo perdono ni en 1000 años. Tenía razón. Nadie en su sano juicio perdonaría algo así. Si Isabel descubría quién era yo en realidad, si supiera que la había engañado. Bloqueo, cancelación y exilio serían inevitables. Víctor me dio una palmada en el hombro. Así que eso era. Te engañaron. Va, es solo una mujer. No vale la pena. Hay muchas más. De regreso a casa, seguía pensando en sus palabras. Y me convencí aún más, nadie perdona una traición. Isabel no sería la excepción. Si quería conservar mi vida tranquila, debía mantener mi identidad en secreto. Justo entonces, mi cuenta principal de WeChat volvió a recibir mensajes. Era ella, por supuesto. Me había enviado varios audios. Todos empezaban con cariño, todos llenos de dulzura. Decía cuánto me extrañaba, cuánto me quería. Y como si eso no bastara, me mandó otra tanda de fotos de su clavícula. Otra vez su belleza como arma. ¿Cómo se suponía que debía resistirme? Pero esta vez, esas imágenes no me hacían feliz. Solo me recordaban mis mentiras. Quería ignorarlas, pero temía que, como la vez anterior, viniera a buscarme en persona. No podía permitirme ese riesgo. Tenía que responder. Respiré hondo, dejé de lado mis pensamientos débiles y escribí. Recuerdo que antes decías que no te gustaba llamarme cariño. No hace falta que te fuerces. Ella respondió de inmediato. No me esfuerzo. Si a ti te gusta, yo soy feliz. Contesté. La verdad, no me gusta tanto. Hubo un silencio. Pensé que por fin había entendido. Pero entonces me envió un vídeo. Casi me sangra la nariz. En él, Isabel se acariciaba la clavícula con sus dedos largos y pálidos, mientras decía con voz suave. Cariño, ¿de verdad no te gusto? Claro que me gustas. Me encantas. Pero no podía decirlo. No podía hundirme más. Tenía que mantener la distancia. Escribí con frialdad. La verdad, no me gustas tanto. Mejor dedícate a cosas más importantes. Esta vez, el silencio fue total. Apagué el teléfono y me tumbé en la cama. Pero al cerrar los ojos, solo veía sus fotos, escuchaba sus audios. Me odiaba por ser tan débil. No podía dormir. Entonces, sonó el teléfono. Era un mensaje en la cuenta secundaria. ¿Tu compañero está deprimido? ¿Por qué lo preguntas? Ella me confesó que era la novia de mi compañero y que él parecía estar mal. Me pidió que averiguara qué le pasaba. Me envié varios mensajes entre mis dos cuentas, tomé capturas y le respondí. No está deprimido. Solo está ocupado. Finalmente dejó de insistir. Suspiré aliviado. Pero entonces, otro mensaje en la cuenta principal. Una foto. Ella estaba en la calle. ¿Había salido? ¿Por eso no me había respondido antes? Me inquieté. ¿Vendría a buscarme? Le envié un signo de interrogación. Respondió. Estoy de mal humor. Salí a despejarme. Al leer eso, sentí un nudo en el pecho. ¿Por qué no era yo ese CEO de 30 años? La razón me decía que debía cortar esto de raíz. Si no, acabaría cediendo. Me imaginé a mí mismo en el desierto, exiliado. Así que escribí. Eres muy inmadura. No somos compatibles. Mejor dejémoslo aquí. En realidad, me gustan las mujeres mayores que yo. No me busques más. Espero que madures. Sin esperar respuesta, la bloqueé. Volví a mi vida de estudiante común. Universidad, comedor, apartamento. A veces, al oír una voz parecida, pensaba en ella. Veía algo divertido y quería compartirlo. Pero recordaba que ya no estábamos juntos. Que la había bloqueado. Durante ese tiempo, me escribió varias veces a la cuenta secundaria, preguntando si podía contactar a mi compañero. Siempre encontraba excusas para no hacerlo. No quería volver a caer. Pensé que nunca más nos cruzaríamos. Pero el destino tenía otros planes. Estaba en casa de mi abuelo viendo televisión, cuando recibió una llamada. Se levantó de golpe y me pidió que me cambiara de ropa. No explicó nada. Solo me apuró. Confundido, lo seguí. Al llegar al hospital, supe lo que había pasado. La llamada era del abuelo de Isabel. Habían tenido un accidente de coche camino a la empresa.
Ella conducía. Sus padres estaban de viaje en el extranjero. Y no tenían a nadie más en el país. Por eso, el abuelo de Isabel llamó al mío. Por suerte, él solo tenía rasguños. Nos recibió animado, contando lo ocurrido. Pero luego me miró con cierta incomodidad. Steven, mi nieta está en la habitación de al lado. No tiene a nadie que la acompañe. ¿Podrías llevarle esta fruta? Quise negarme. Pero al ver su expresión esperanzada, y al imaginar a Isabel sola en esa habitación, me ablandé. El abuelo añadió: esa niña está muy despistada últimamente. Acaba de pasar por una ruptura. Hoy iba distraída, escuchó algo en la radio y se desconcentró. Por eso fue el accidente. Luego me miró con intención. Steven, los viejos no entendemos estas cosas de jóvenes. Pero ustedes seguro pueden hablar. Sus palabras me llenaron de culpa. ¿Fue por mi culpa que tuvo el accidente? Suspiré. Está bien, iré. Tomé la bandeja de frutas, me armé de valor. Y abrí la puerta de la habitación contigua. Isabel estaba sentada tranquilamente en la cama, mirando su teléfono. No podía ver la pantalla, pero algo me decía que estaba revisando nuestra conversación. Tras pensarlo un momento, decidí animarla un poco. Adoptando el papel de compañero menor, le dije que ese supuesto compañero mayor no la odiaba, que ella era una persona maravillosa. Mientras hablaba, pelé una mandarina y se la ofrecí. Ella miró mi muñeca y comentó: tu pulsera es bonita. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé que esa pulsera me gustaba tanto que se la había presumido muchas veces. Me obligué a mantener la compostura. Gracias, dije. Me la regaló mi compañero mayor. También me parece bonita. Al ver que no reaccionaba de forma extraña, suspiré aliviado. Había superado esa prueba. Pero qué imprudente fui. Pasé toda la tarde en tensión. Me hacía preguntas extrañas, y yo tenía que estar alerta todo el tiempo para no delatarme. Finalmente, después de la cena, pude regresar a casa. Pero apenas llegué, recibí una llamada del abuelo de Isabel. Steven, gracias por hoy. Esa niña por fin comió bien. Dijo que le gusta que la acompañes. Sabía que entre jóvenes se entienden mejor. ¿Podrías ir mañana también a cuidarla? Tu abuelo también está de acuerdo. Ya sabes que los padres de Isabel están en el extranjero. Mientras escuchaba su discurso, supe que no podía negarme. Ya había cerrado todas mis salidas. Pero lo que no entendía era: ¿por qué le había dicho a su abuelo que quería que yo la acompañara? ¿Acaso había descubierto algo? ¿Quería vengarse y mandarme al extranjero? Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, con unas ojeras enormes, llegué al hospital. Ella me miró y sonrió con ambigüedad. ¿No dormiste bien anoche? Esa sonrisa me inquietó. Me sentí como una presa observada por su cazadora. No, me quedé jugando videojuegos, mentí. ¿No estabas viendo a alguna actriz famosa? Casi escupo del susto. Actriz famosa era una de mis mentiras pasadas, y una prueba de mi engaño. Cambié de tema de inmediato. Tu abuelo me pidió que te cocinara algo, pero no sabía que te gusta, así que improvisé. Y volví a cometer un error. Cociné exactamente lo que ella me había dicho que le gustaba. Nos quedamos mirando los platos. Ella sonrió de nuevo. Gracias. Me encanta. Al día siguiente, para corregir, preparé cosas que ella odiaba. Pero al entregárselas, me di cuenta de que había sido demasiado preciso. Cada plato era justo lo que detestaba. Abrí el recipiente temblando. Ella sonrió igual que el día anterior. Gracias, Steven. Qué considerado. Me encanta. La vi comer apio, su enemigo declarado, bocado tras bocado. Sentí un escalofrío. ¿Lo había descubierto todo? ¿Estaba fingiendo para disfrutar de mi desesperación, y luego darme el golpe final? De pronto, se oyó ruido en la puerta. Ambos volteamos. Eran nuestros abuelos. Me puse de pie, nervioso. Pero el abuelo de Isabel solo dijo: sigan conversando, no interrumpimos. Y se marcharon. Ella no pareció afectada. Yo, en cambio, estaba al borde del colapso. ¿Deberíamos explicarles que no? ¿No qué? Preguntó ella con una sonrisa. ¿Qué no somos eso? ¿Y qué somos? ¿No crees que explicarlo solo lo haría más sospechoso? Tenía razón. Me senté de nuevo. Pero no explicarlo tuvo consecuencias. Al llegar a casa,
mi abuelo me interrogó. Steven, ¿qué pasa entre tú y la chica de la familia Liu? Nada. Fuiste tú quien aceptó que la cuidara. Cocinar todos los días es agotador. Yo. ¿Cuándo acepté eso? Tú eres un chico. ¿Cómo vas a cuidarla? Mi mente explotó. ¿No fue mi abuelo quien lo acordó? Entonces, ¿por qué el abuelo de Isabel dijo eso? ¿Acaso ella ya lo sabía todo? Estaba tan absorto que no escuché a mi abuelo llamarme. Steven, esta noche tienes que ir a la cena. No puedes rechazar la invitación. No entendí bien, pero supe que era una fiesta. No me apetecía, pero al menos estaría Víctor. Esa noche llegué puntual. Víctor también estaba allí. Pero lo primero que dijo casi me mata. Oye, ¿quién era ese estafador del que hablaste el otro día? ¿Quién te engañó? Le tapé la boca de inmediato y miré a mi alrededor. Por suerte, nadie nos escuchó. Lo arrastré a un rincón y le susurré. Nadie me engañó. No hables más de eso. Víctor abrió los ojos como platos. ¿No será que tú engañaste a alguien? Vaya, Steven, ¿qué nivel? Antes de que pudiera callarlo, una voz familiar sonó a mis espaldas. ¿Engañar? ¿Steven sabe engañar? Me congelé. Me giré lentamente. Y vi a Isabel, sonriendo. No, balbuceé. Mi amigo está bromeando. Ella asintió con una sonrisa. Vaya, pensé que Steven era incapaz de engañar. ¿Necesitas algo, señorita Liu? ¿Señorita Liu? ¡Qué formal! Nuestros abuelos son amigos. Llámame Isabel, como ellos. Víctor nos miraba con curiosidad. Yo, rígido, pronuncié. Isabel. Ella asintió, complacida. Luego, con expresión melancólica, dijo. Desde que tu compañero me dejó, todo me sale mal. Me quedé en blanco. ¿Lo querías tanto? Sí, asintió. Sin él, nada tiene sabor. ¿Crees que si lo busco, me aceptaría de nuevo? No lo sé, él debe tener sus razones. ¿Puedes ayudarme a contactarlo? Siento que oculta algo. Yo aceptaría cualquier cosa. Mi corazón se encogió. ¿Estaba insinuando algo? Él me pidió que no me metiera más entre ustedes, respondí. Para mi sorpresa, no insistió. Solo asintió. Tienes razón. No es justo hacerte de mensajero. Pero entonces se volvió hacia Víctor. Ya que son compañeros, seguro tú también lo conoces. ¿Podrías ayudarme a contactarlo? Víctor la miró confundido. Mi alarma interna se disparó. ¿Qué compañero? Todo eso me lo había inventado. Ni siquiera había tenido tiempo de ponerme de acuerdo con Víctor sobre qué decir. Si Isabel hablaba ahora, todo se vendría abajo. Ella, sin preocuparse por nada, sacó su teléfono y abrió mi perfil de WeChat. Mi corazón dio un vuelco. No podía dejar que Víctor viera eso. Si lo hacía, mi destino estaría sellado. África. Justo antes de que mostrara la pantalla, le sujeté la mano. Pero creo que, dije con seriedad. Isabel, con lo sincera que eres, sería una pena dejar pasar esta oportunidad. He decidido ayudarte una vez más. Lo dije con tanta convicción que casi me lo creí. Ella sonrió. Entonces gracias, Steven. Y se marchó, radiante. Apenas se fue, Víctor se acercó a mí. Ahora sí, cuéntamelo todo. ¿Qué fue eso? ¿Qué compañero? ¿Qué contacto? ¿Y por qué esa CEO tan guapa te llama con tanta familiaridad? Sabía que ya no podía ocultarlo más. Así que le conté todo, desde el principio. Su expresión fue un espectáculo. Pasó de la sorpresa al asombro, de la risa al ceño fruncido. Al final, me miró con seriedad. Steven, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo creo que deberías decirle la verdad. Ni pensarlo. Repliqué de inmediato. No quiero acabar como ese actor famoso. Víctor suspiró. Él también conocía el carácter de Isabel. Si ella decidía vengarse, ni nuestras familias juntas podrían detenerla. Por suerte, Víctor tenía un amigo que había estudiado con nosotros, pero se había graduado hacía unos años. Ahora tenía su propia empresa. Encajaba perfectamente con el personaje del CEO de 30 años. Cuando le contamos el plan, se negó rotundamente. Estaba ocupado trabajando, no tenía tiempo para juegos de citas virtuales. Pero tras varios días de súplicas y prometerle que trabajaríamos para él después de graduarnos, aceptó. El día del encuentro,
Fuimos los tres a un restaurante. Cuando Isabel nos vio, su sonrisa se congeló. Víctor y yo nos miramos, aterrados. Claro, una cita tan delicada no podía tener testigos. Nos retiramos discretamente y nos fuimos a una cafetería frente al restaurante, desde donde podíamos observar. Yo no había desayunado y tenía hambre, pero al verlos conversar tan animadamente, el estómago se me cerró. Isabel sonreía con elegancia, y el amigo pasó de estar distante a mostrarse cada vez más entusiasta. Yo no podía soportarlo. Bajé la mirada y empecé a revolver mi café. Víctor se inclinó hacia mí y susurró. «Steven, ¿te estás arrepintiendo?» Me quedé en silencio. ¿Me estaba arrepintiendo? Verlos tan bien juntos me dolía. Pero todo esto lo había causado yo. Me arrepentía de haber empezado esa relación virtual. De haber inventado un personaje falso. De haber sido tan atrevido con Isabel. Pero no tenía derecho a arrepentirme. No podía enfrentar las consecuencias. Además, parecía que a Isabel le agradaba mi amigo. Cuando regresó, me rodeó los hombros con entusiasmo. ¿De verdad vas a dejar ir a una chica como Isabel? ¿Sabes cuántos recursos tiene? Negué con la cabeza. Para mí, Isabel no era la CEO inalcanzable. Era la chica que me llamaba cariño por mensaje. La que me enviaba fotos de su clavícula. Mi pequeña gatita mimosa. ¿Por qué no sigues tú con ella? Dijo él. Yo puedo encargarme. Víctor y yo lo miramos sorprendidos. Una chica así no se deja ir. Si tú no la quieres, déjamela a mí. Empezó a contar detalles de la cita. Pero yo solo pensaba en lo que había dicho. El CEO de 30 años que Isabel amaba, ahora estaba frente a ella. Y yo, por fin, estaba a salvo. Todo parecía en equilibrio. Era mi decisión. ¿Para qué seguir sufriendo? Está bien, dije. Te la dejo. Víctor me miró con expresión complicada. Mi amigo sonrió feliz. Pero justo cuando iba a decir algo, se quedó paralizado. «Señorita Isabel, ¿todavía está aquí?» Yo me congelé. No me atrevía a girarme. Entonces escuché su voz. «¿A quién vas a dejarme, cariño?» Me petrifiqué. La taza de café en mi mano se volvió un cactus. La luz del local se convirtió en un sol abrasador. El aire olía a desierto. Víctor y mi amigo huyeron de inmediato. Solo quedamos Isabel y yo. «Vamos», dijo ella con una sonrisa. «Hablemos en otro lugar». La seguí con la cabeza gacha. Fuimos a otro restaurante y pidió un salón privado. Yo no me atrevía a mirarla. Ella pidió todos mis platos favoritos. «¿Quieres agregar algo más?», preguntó. Negué. «No tengo hambre». Pero mi estómago gruñó traicioneramente. Ella rió. ¿Era mi imaginación o esa risa tenía un matiz coqueto? «¿No te duele el cuello?», preguntó. Me tensé. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Me armé de valor. No podía mostrar debilidad. Pero lo primero que dije fue: «Tengo miedo». Quise golpearme. ¡Qué cobarde! ¿Miedo de qué? ¿De que te coma? No, no temía que me comiera. Temía su venganza. El ambiente se volvió tenso. Por suerte, llegó el camarero con la comida. «Comamos primero», dijo ella. «Luego hablamos». ¿Era esta la última cena antes de la ejecución? Comimos en un silencio incómodo. Cuando retiraron los platos, mi corazón volvió a acelerarse. Isabel sonrió con dulzura. Golpeaba la mesa suavemente con sus dedos largos. Cada golpe retumbaba en mi pecho. «¿No piensas darme una explicación?». Me puse de pie y me incliné 90 grados. «Lo siento. No quise engañarte. No sabía que eras tú. No quería fingir ser un CEO de 30 años. Pero temía que si decía que era un estudiante, nadie me tomaría en serio». Hablaba atropelladamente, cada vez más nervioso. Ella parecía sorprendida por mi reacción. Se levantó y se acercó a mí. Contuve la respiración. Esperaba una bofetada. Pero solo me miró a los ojos. «¿Doy tanto miedo?». La miré. «La verdad, no. Aunque ya te había observado muchas veces en secreto. Ver tus rasgos tan de cerca. No pude evitar pensar: Isabel es realmente hermosa. Encaja con todos los ideales que tengo en mente. Y además, sabe decir cariño. Y tiene esas clavículas». Sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos. Le pregunté con cautela:
¿No vas a vengarte de mí? Ella frunció el ceño, confundida. ¿Vengarme de qué? ¿No me vas a mandar al desierto? Como hiciste con aquel actor. Además, todos decían que te gustaban las mujeres. Murmuré algunas de las viejas habladurías que había oído sobre ella. Ella soltó una risa. Solo he sido discreta. Por eso no hay escándalos. Mi orientación siempre ha sido hacia los hombres. Y sobre ese actor, sí, lo envié al desierto. Pero no fue solo por drogarme. Era un espía de una empresa rival, intentando robar secretos. A alguien así no se le puede perdonar. Me quedé boquiabierto. Entonces, ¿por qué te fijaste en mí? Por primera vez, se sonrojó. La verdad, no tengo mucha experiencia en el amor. Pero me gustas. Mucho. Me quedé atónito. La poderosa CEO de la ciudad portuaria, ¿una romántica inocente? ¿Y no estás enojada? Te mentí. Ella sonrió dulcemente. En realidad, desde el principio supe quién eras. Tu abuelo me había mostrado tu perfil de WeChat muchas veces. ¿Mi abuelo? ¿Por qué? Isabel me miró con una intensidad que parecía contener un cielo estrellado. Dijo que tú eras su candidato ideal para ser su nieto político. Mi mente colapsó. Entonces, nunca hubo una revelación. Nunca fue una cita a ciegas. Isabel siempre supo quién era yo. Y aún así, jugó el juego. Me escuchó inventar mi personaje de CEO de 30 años. Y lo aceptó. ¿Y cuándo te pedía que me llamaras cariño? Porque a ti te gustaba, respondió con seriedad. No tengo experiencia, pero sé adaptarme. Si eso te hacía feliz, yo quería hacerlo. Sus palabras me desarmaron. Recordé la escena de ella cenando con mi amigo. ¿Y por qué estabas tan sonriente con él? Pensé que te gustaban los CEOs de 30 años. Solo hablábamos de negocios. Tú lo trajiste. No podía ser grosera. Asentí. Ella me miró de nuevo. Entonces, ¿puedes darme una respuesta? ¿Qué respuesta? Su expresión se volvió solemne. No me importa si eres un CEO o un estudiante. Quien ha estado conmigo todo este tiempo eres tú. Y a quien quiero es a ti. ¿Puedes darme una oportunidad para estar contigo abiertamente? Mi mente se quedó en blanco. No podía negar que incluso seria, Isabel era deslumbrante. Después de eso, sentí que debía disculparme con mi amigo. Le compré muchos regalos y fui a verlo en persona. Pero él se lo tomó con total indiferencia. Solo me interesaban sus recursos. Ella como persona, me da igual. No pude evitar reír. Había ganado un buen amigo en medio del caos. Aunque no nos dejó irnos tan fácilmente. Además de exigir que Víctor y yo hiciéramos prácticas en su empresa, también le pidió a Isabel varios proyectos como compensación. Definitivamente, un verdadero empresario. Después de resolver eso, fui a hablar con mi abuelo. Le había prometido que si me enamoraba, él sería el primero en saberlo. Pero cuando se lo conté, no se sorprendió. Solo murmuró. Perdí la apuesta. El viejo Liu ganó. Así que todos sabían que Isabel y yo estábamos en contacto. Menos yo. Y yo, como un tonto, actuando frente a ella. Me odié por ser tan ingenuo. Y por no haberlo notado antes. Ahora, al verla con sus gafas doradas, dirigiendo una videollamada con sus empleados, no podía evitar pensar. Isabel es exactamente mi tipo. Sonreí con picardía. Ella notó mi mirada, me lanzó una rápida ojeada y volvió a su reunión. Pero sus orejas ligeramente sonrojadas la delataron. Esa mezcla de seriedad pública y timidez privada me resultaba irresistible. Quizá no estaba tan mal ser un poco torpe. Cuando terminó la reunión, se quitó las gafas con delicadeza. Me acerqué, la rodeé con el brazo. Le levanté el mentón con el dedo índice, y como tantas veces antes, le dije: «Llámame cariño». Y entonces escuché la voz que tanto me gustaba. «Cariño, me encantas».